Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. Secretos de la religión. Esta mañana vi a Nuestra Señora en Cova de Iría. Dios mío, escuchad todos. El 13 de octubre la Señora hará un gran milagro. Un milagro que todos podrán ver. Mira el sol. Es un fragmento, lo que acaban de escuchar, de una película antigua que habla sobre ese misterio de Fátima. Misterio o misterios que van solapados a este episodio, acontecido a principios del siglo XX, 1917, pero quien nos va a contar todo esto es nuestro amigo Santiago Vázquez. Buenas noches. ¿Lo tenemos? Santiago, buenas noches. Buenas noches. Ahora sí lo tenemos. Es que te acabo de dar la entrada y se ve que no me has escuchado. Había algún problema. Bueno, buenas noches a todos. Ya te tenemos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues imagínate, con un tema maravilloso, fantástico, en una fecha como la de hoy, viernes 13 de mayo, y claro, el primer secreto de Fátima y el más allá. Muchos oyentes se preguntarán qué relación hay, pero la tiene y mucho, ¿no, Santiago? Ya lo creo que la tiene, Javier. Muchísima relación. Lo que sucede es que para los que no son católicos, y no solamente no católicos, cristianos, también, por supuesto, dentro del Islam, el judaísmo también, pues lo que revela precisamente el primer secreto de Fátima, para esas personas que no creen en el infierno, pues seguramente este asunto que tratamos esta noche les haga pensar, o nos haga pensar, yo el primero, porque tiene relación, ya lo creo. Primer secreto de Fátima, que en realidad son tres secretos en uno solo, pero únicamente el primero es el que nos habla de un posible destino de las almas después de la muerte. ¿Y cuál es ese destino? ¿Qué vienen los niños? Pues sencillamente el infierno, con las palabras de la Virgen. Ese es el lugar donde van las almas de los pobres pecadores. Y esto en relación con toda la fenomenología paranormal que revela una trascendencia o que puede sugerirnos que existe una vida después de la muerte, las comunicaciones espíritas, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, tantos y tantos fenómenos que de alguna forma dejan entrever ese más allá, coincide con la visión de los niños, de esos tres pastores de Fátima, en 1917, pues querido Javier y queridos amigos de Otros Mundos, hay que decir que una vez más, dentro de ese campo de la parapsicología también, porque lo estudia este tema, encontramos divergencias. Y esto, por un lado, es interesantísimo, por un lado, y por otra parte, preocupante, Javier. Yo también voy a dejar que los compañeros, te hago saber que están, todos los compañeros esta noche con nosotros, ¿eh? Está todo el equipo al completo, vamos. Al completo, muy Paco, bien. Valentín, José Fernando, Juan al control y un servidor, que todos están también ansiosos por compartir contigo esta noche sobre este asunto, en este caso de partir. Y bueno, también es muy interesante conocer lo que nos puede comentar Paco,
José Fernando o Valentín, si lo Por prefiere. supuesto. Pero una cosa, ya has hecho mención del infierno. Sí. ¿Tú crees que los niños vieron realmente el infierno o solamente lo visualizaron con las palabras de la Virgen? La visión fue real, es decir, el testimonio de los niños realmente ocurrió, es decir, fue una visión real. Ahora bien, después viene una segunda interpretación, y es si realmente lo que vieron los niños es una visión metafórica o por el contrario, vieron realmente el famoso lago de fuego que ya aparece, entre otros muchos, en Apocalipsis. Esta es la cuestión, pero que la visión fue real, eso es cierto, porque los niños, sus testimonios, dicen que este lago de fuego, la tierra se abrió y entonces vieron efectivamente pues personas, seres humanos que se retorcían, dicen los testimonios, entre alaridos, gritos, gemidos y demás. Y esas palabras de la Virgen, es ese lugar donde van las almas de los pobres condenados. Es decir, que estamos ante un problema, porque es un problema teológico, la existencia o no del infierno, que, como los oyentes interesados en el tema sabrán, para los que no estén muy avezados o no muy interesados, o sí interesados pero que no conozcan el tema, es un dogma de fe para la Iglesia, por supuesto que sí, y también no solamente para la Iglesia, es que, como he dicho, también dentro del Islam se contempla como algo absolutamente cierto la existencia del infierno. Pero claro, yo dejo ahí la pregunta y cedo, por supuesto, a mis compañeros la palabra. ¿Cabe realmente en un Dios que es infinitamente amoroso, también es infinitamente justo, pero infinitamente amoroso, condenar a un ser, a una criatura, a un alma que Él ha creado, a un tormento eterno? Primero decimos, o digo tormento, porque es lo que se explica, es decir, que las almas que van al infierno, si éste existe, primero son atormentadas, y en segundo lugar, esos tormentos, esa pena, es eterna. Eterno quiere decir sin término, para siempre, eternamente, sin remisión, sin posible redención. Claro, esto a más de un teólogo, y hablo de teólogos incluso católicos, pues tiene la opinión de que efectivamente no, que el infierno no puede ser un lugar de penas eternas. Ahí tenemos las palabras de Juan Pablo II, de 1999, si no me falla la memoria, ante un buen grupo, muy numeroso por cierto, cuando dijo que más bien el infierno no había que entenderlo como un lugar, sino como un estado de separación de Dios. Pero, y aquí termino en esta exposición, Benedicto XVI, el Papa actual, hace no demasiado tiempo, dijo que el infierno existe y que es eterno. Es decir, que si Juan Pablo II le había quitado esa importancia, o quizás no importancia, sino haber colocado al infierno en el lugar que realmente se merece, Benedicto XVI dice que no, que en efecto que existe, que ya lo creo que existe, y que además que es eterno, es decir, que se vuelve a la visión que generalmente y durante tantos siglos se ha tenido del infierno, ¿no? Santiago, eres un provocador nato, ¿eh? Buenas noches, estás ahí, Paco. azuzando ahí, ¿no? Todo el rato. Bueno, la verdad que yo pienso que si realmente Ratzinger ha dicho esto, que creo que sí, porque me parece haberlo escuchado en algunas encíclicas que se han publicado últimamente por parte del Vaticano, que son donde él expresa este tipo de asuntos. Pues a mí lo que me llama mucho la atención es cómo se atreve a decir esto cuando la mayor parte de los que están en el Vaticano van a acabar en el infierno seguro. Porque si hay un último lugar de la tierra donde hay que ir a buscar a Dios, es en el Vaticano, vamos, bajo mi punto de vista. Eres duro, ¿eh? Total, sí, soy duro, pero yo creo que tengo parte de razón, ¿no? El Vaticano desde hace ya muchísimo tiempo se ha convertido en un parque de atracciones de la fe. Y lo digo con todo conocimiento de causa,
por las las movidas, ¿no?, que se montan allí, y sobre todo porque va todo en pos de una economía. Tienen sus propios bancos, tienen sus cadenas de televisión, sus cadenas de radio, y hacen negocio con la fe. ¿Qué dijo Jesucristo que había que hacer con los mercaderes? Pues evidentemente, ¿no? Entró en el mercado y lo destrozó todo. Entró en los templos y los tiró abajo. Esta gente son mercaderes de la fe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El tema de Fátima también se ha hecho mucho mercadeo con esto. Entonces, para mí, cualquier cosa que esté pasada por esa turmix, ¿no?, del mercadeo, del merchandising, de la venta, ya me huele a cuerno quemado, Santiago. Sí. Entonces, evidentemente, a mí este señor Ratzinger no me puede convencer de nada cuando le estoy viendo la sombra de los cuernos constantemente. Entonces, en su forma de obrar, el Banco Ambrosiano, las relaciones con Berlusconi, las relaciones con la mafia con Al Capone, etcétera, siempre ha rodeado al Vaticano de una sombra oscura que nadie se ha atrevido a entrar en profundidad ahí. Pero bueno, yo creo que nos dejaría blancos a más de uno con lo que ha podido hacer esta gente. Pero de todas formas, volviendo al tema central, que es el infierno, sí. Aunque claro, estábamos hablando del propio diablo bajo mi punto de vista, volviendo al tema central, que es el infierno, hay una cosa que yo sí que creo, y es que el infierno no hay que irse muy lejos, está aquí ahora, Santiago. No, estoy de acuerdo contigo. No me parece que haya algo peor que ser encarnado y que ser humano, porque el sufrimiento humano es eterno bajo el punto de vista de que sufrimos hasta el momento en el que morimos. Yo le comentaba ayer a Santiago por teléfono, le dije, apriétale un poco a Paco, pero creo que se ha pasado, ¿eh? No, pero que me parece bien mover este asunto en estos términos, porque es que además lo que dice Santiago es muy acertado en cuanto al punto de vista cristiano. Pero hay que ver, y habría que plantearse exactamente, y habría que hacer un análisis profundo en cuanto a la fe de cada uno, y ver dónde están realmente los cristianos y cuántos levantan la mano, ¿no? A ver, ¿cuántos son realmente los cristianos, Santiago? Sí. Hay muy pocos, en realidad, que sean cristianos y que se dediquen a actuar en consecuencia con su propia fe. Es que en realidad, si tomamos por cristianos a todo aquel que sigue y practica las enseñanzas de Jesucristo, pues voy a citar solamente una frase. Todo aquel que mire a una mujer deseándola, dice Jesús en el Evangelio, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántos se salvarían de 1 millón? Dejo la pregunta ahí. Por ejemplo, es decir, si solamente con mirar a una mujer por la calle, la mujer del prójimo, deseándola en mayor o menor intensidad, o simplemente diciendo, qué bella mujer, pues ya adulteró con ella en su corazón, solamente por ese punto, fíjate la cantidad de personas que daríamos, me incluyo, yo también he admirado la belleza de una mujer por la calle, no sé, a lo mejor desear en exceso. De todas formas, el tema del infierno, que como todos sabemos viene del latín infernum, que quiere decir pues inferior, sencillamente, encontramos muy rápidamente, por situar un poco el tema desde unas coordenadas religioso-espirituales e incluso culturales, encontramos por un lado, que Jesús lo menciona, encontramos la gehenna judía, cuando dice aquello de si tu ojo te escandaliza, arráncatelo, si tu mano te escandaliza, córtatela, porque más te vale entrar cojo o ciego en la gehenna, etcétera, etcétera. Esto ya aparece en el judaísmo, es decir, para los judíos, el infierno, que viene además del valle de Hinnom, que finalmente, aparte de esa barbaridad que hacían de los sacrificios de niños, etcétera, sí, pues era el valle donde ardían las basuras. Pero es que tú lo has dicho, Santiago, es que cuando vino Cristo al mundo, y si creemos en Cristo como un personaje histórico, él fue un revolucionario porque de repente, de decirle esas barbaridades a la gente,
que se le decían, que se arrancaran los ojos, las manos, que sufrieran, que había un Dios castigador, que los devoraría, que se consumirían en el infierno. De repente Cristo dice todo lo contrario. Sí, es cierto. Que había que amarse los unos a los otros y dejarse ya de chorradas, porque en realidad lo que importaba en la vida es las relaciones entre las personas y entregarse a todo el mundo, porque al fin y al cabo Jesús admitía al lado suyo, según sus discípulos y las crónicas que existen al respecto, pues a todo tipo de gentes. Es cierto. A prostitutas, a delincuentes, a ladrones. Sí. Sí, sí. Bueno, y lo que está comentando Paco, y volviendo un poco a ese episodio, en ese momento donde se le muestra a los niños el infierno, Santiago, ¿por qué le tiene que mostrar algo tan negativo? ¿Por qué no le muestra algo muy positivo en este caso? Claro, efectivamente, pero es que no olvidemos que las apariciones marianas en general, tienen un alto porcentaje, no digo total, pero sí digo un alto porcentaje de visiones escatológicas, de visiones apocalípticas. Esto es una constante en las apariciones marianas, que a mí es un tema que me interesa muchísimo, realmente. A mí verdaderamente lo que me interesa, centralmente y esencialmente, porque podríamos hablar aquí durante toda la madrugada del asunto y nos quedaríamos cortos, es ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, si los niños de Fátima ven eso, la visión del infierno, del lago de fuego, que es lo que vieron realmente, ¿por qué, por ejemplo, nos encontramos con comunicaciones a través de decenas de médiums, y creo que al decir decenas me quedo corto, decenas de médiums que, bueno, iba a decir desde mediados de la segunda mitad del siglo XIX, no, pero es que ya había médiums antes, mucho antes, pero bueno, vamos a centrarnos en la era espiritista. El espiritismo, la doctrina espiritista, por ejemplo, que es, en palabras de Kardec, de Allan Kardec, es primero una filosofía, luego una ciencia y también religión. Él mismo la define como estas tres cosas. Bueno, pues sabido es, y claro está, la Iglesia condenó y no aprueba lógicamente los postulados espíritas, esas comunicaciones que vienen dadas supuestamente por los espíritus a través de los médiums, y ahí se codifica la doctrina espiritista, niega rotundamente la existencia del infierno, y no solamente del infierno, sino que niega la existencia, por lo tanto, del demonio y de los demonios como ángeles caídos. Es que ni siquiera se les menciona en los libros de Kardec, en ningún momento. Satanás no existe para el espiritismo, ni existe el infierno, no existen ni las penas eternas, existe la reencarnación. Y el espiritismo, así como la teosofía, porque teosofía y espiritismo son dos doctrinas que teóricamente en puntos esenciales son muy similares, no acepta en ningún momento las penas eternas. Dice que todos los seres creados, las almas en definitiva, porque el cuerpo según esta visión no es nada, bueno, pues que los espíritus todos antes o después, según aprovechemos cada una de las reencarnaciones, llegaremos a esa perfección relativa, porque la perfección absoluta solamente cabe en Dios. Esto es lo que a mí personalmente me llama tantísimo la atención cuando nos encontramos con fenómenos paranormales y el espiritismo, por supuesto, dentro de esta visión, bien sea a través de un trance vocal, bien sea a través de un fenómeno de escritura automática. Estas comunicaciones nos dicen que el infierno no existe como lugar, que no existen las penas eternas, que no existe el diablo, pero sin embargo nos encontramos con el cristianismo, con el islam, con el judaísmo y con otras doctrinas también que sí que nos hablan de un lugar de penas eternas, de unos ángeles caídos, de una rebelión. Es decir, que hay totalmente una contraposición, se puede decir así. No hay coincidencia en los postulados, no hay coincidencia en lo que ese supuesto más allá nos revela, nos cuenta, y lo que las religiones, las más importantes monoteístas de nuestro mundo, esas tres, nos revelan en este punto. Y a mí, por esta razón, realmente se despierta en mí una preocupación, porque ¿a quién creemos? ¿A quién podemos creer? ¿A quién podemos creer? Bueno, en principio, lo que hay que tener en cuenta es una cosa, que la religión, o las religiones en este caso monoteístas, utilizan el infierno o esos castigos que pueden existir tras la muerte
precisamente para coaccionar a los creyentes para que no abandonen el camino de la fe. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque si te vas, o si abandonas, o si no aguantas, o si no soportas, pues al final acabarás condenado en el infierno. Sucede lo mismo, casualmente, con el primer secreto de Fátima. ¿Por qué se le revela a los niños, en primer lugar, el tema del infierno y los castigos eternos? Precisamente para que no abandonen, para que continúen pues revelando esos secretos que se le van revelando en sucesivas ocasiones. Lo primero que se les dice es: esto es lo peor que te puede pasar si no eres buen cristiano. Es interesante. Claro, es muy interesante el análisis que estás haciendo, Paco, en efecto. Por supuesto, porque vamos a ver, si es normal, es como si yo soy tu jefe y dice, bueno, si vas por este camino te despediré, ¿no? Y te amenazo, ¿no? Sí. Y te tengo coaccionado con esa amenaza del despido sobre tu espalda. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Aquí la amenaza constante es la de castigar. Por eso, cuando antes hablábamos paralelamente al tema de Cristo, pues eso era, claro, eso era era ignominioso, ¿no? Que de repente uno pudiera elegir libremente si quería ser católico o no, pero bueno, ¿pero qué estamos diciendo, no? Aquí hay que ser católico por narices, porque si no uno acaba en el infierno. Sí, pero también fíjate que, y voy a pasarle enseguida el micrófono a la palabra a José Fernando, que está esperando, pero esto acontece en 1919, ¿no? Y le muestra... 17, ¿no? Perdón, me he equivocado, 1917. Bueno, una vez que llega esta fecha, se le muestra a los niños que existe el infierno. ¿Y anteriormente qué pasaba? Es decir, hasta esa fecha, hasta 1917, Santiago... ¿me preguntas a mí? No, a ti y a todos. Sí, dime. Anteriormente no se muestra que existe el infierno. Sí, ¿Qué pasa con las almas que han pecado en la tierra? Sí, bueno, vamos a ver. Antes de esa fecha, del primer secreto de Fátima, 1917, efectivamente... sí que figuraba desde el principio. Sí, pero no una información, en este caso, de la Virgen. Sí, pero fíjate una cosa que luego dentro del mensaje, Javier, porque estamos leyendo el mensaje de Fátima y Santiago ha dicho muy bien la primera parte del mensaje, ¿no? Hablando de del infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Pero el mensaje continúa con una cosa que falta y es crucial. Porque fíjate lo que dice después el mensaje. Dice: Dios desea establecer en el mundo devoción a mi inmaculado corazón. A mi inmaculado corazón. Claro, sí. ¿Y eso por qué lo dice? Precisamente porque primero dice: ustedes han visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores para salvarles, ¿no? Eso por un lado. Pero ahora dice: Dios desea establecer, o sea, por orden de Dios, en el mundo devoción a mi inmaculado corazón. De lo contrario, ustedes irán al infierno. Sí. Y ese es el mensaje. De todas formas, respondiendo a la pregunta de Javier, pues en efecto, ya antes, es decir, Fátima se produce en 1917, como hemos dicho, pero ya antes habían ocurrido, se habían dado otras apariciones marianas, si bien no muy abundantes, pero por ejemplo tenemos las apariciones de la Salette, por ejemplo, en Francia. Tenemos esas apariciones, tenemos las apariciones de Lourdes también, tenemos, bueno, anteriormente, lógicamente, la Virgen de Guadalupe en México, pero es cierto que diferentes místicos o místicas, santos y santas, sí que habían tenido ya con anterioridad visiones del infierno. Hay unas, iba a decir visiones, es que no son visiones, realmente eran raptos, en este caso no al paraíso ni a la presencia de Dios Todopoderoso, sino todo lo contrario. Los raptos de Sor Josefa Menéndez, que alguna vez hemos hablado del asunto y que son muy interesantes, hacer un análisis de este asunto quizás en otro programa, porque esta religiosa tenía precisamente esos raptos y era conducida, ella lo narra, yo tengo los textos aquí, me los envió un oyente hace algunas fechas y son interesantísimos porque narra cómo es, según siempre, claro, esta persona, Sor Josefa Menéndez, cómo es el infierno, cómo es el diablo, Satanás, cómo son los demonios y lo que ella vivía, porque no fue una vez ni dos, es que era raptada, dicho literalmente, su espíritu muchísimas veces y narra sus vivencias de lo que ella se encontraba en ese lugar. Mi pregunta es, ¿qué estaban viendo todos estos místicos y santos? ¿Qué estaba viendo en este caso Sor Josefa Menéndez?
en todas esas visiones y raptos, si realmente luego, según todas las comunicaciones, según lo paranormal, nos dicen que en efecto el infierno no existe y que el diablo tampoco. Hace no demasiado tiempo he estado estudiando pormenorizadamente, aunque me queda todavía trabajo, el caso de la posesión, que hemos hablado aquí hace no mucho, de Anneliese Michels, por ejemplo, y escuchando los audios originales que existen, con traducción, lógicamente, pues realmente se habla de infierno, y ante las órdenes del exorcista, pues lógicamente se da a entender por las respuestas de esos supuestos demonios que había en el cuerpo de esta pobre chica, que al parecer eran 7, nada más y nada menos, incluyendo a Hitler y a Caín y a Judas también. Esto llama la atención, perdonadme, pero a mí personalmente yo no lo pongo en duda, no es que lo tache de falso, ni muchísimo menos, porque había una fenomenología paranormal que ya comentamos en su momento. Pero claro, que nos digan que una persona está poseída, una chica, por los espíritus, entre otros, de Hitler, de Caín, el que mató a Abel, y de Judas Iscariote, cuando menos es congregar a los peores espíritus quizás un poco de la humanidad en una pobre persona, ¿no? Esto da para un análisis, por una parte psicológico, espiritual por otro lado, sociológico, incluso cultural, ¿no? Y antropológico, realmente. Esta es la visión de lo paranormal. Si nos encontramos ahora con las ECM, por ejemplo, es verdad que los grandes popes o gurús, vamos a decirlo así, con todo mi respeto, ¿no?, de las ECM, empezando por el prestigioso Dr. Moody, pues en sus libros, es cierto, y alguna vez creo que Paco ha hablado del asunto en el programa, las ECM negativas. Este es un tema que quizás se ha dejado un poco de soslayo. Aquí se hizo un especial hace creo que unos 4 o 5 años de ese tema. Claro, y sería interesantísimo, sí. Seguro. Sí, pero es que verdad, Paco, es que las ha habido también. Sí, muchísimas. Además, de hecho, con visiones, como tú dices, visiones infernales, ¿no? Visiones del infierno. Claro. Santiago, ¿te quiere comentar José Fernando Caballero? Sí. Buenas noches, Santiago. Hola, buenas noches. Mira, lo primero que quería comentar es que la visión que tuvieron en Fátima, a mi parecer, es mucho más compleja de lo que a priori pudiéramos pensar, y que la Iglesia, pues, bueno, solamente dio unos bosquejos que se nos escapan bastante de lo que realmente se pudo ver allí. Lo segundo es que desde el punto de vista antropológico, nosotros tenemos una visión del infierno como que es un lugar de llamas, de mucho sufrimiento, mucho calor, pero en otras culturas es justamente lo contrario. Puede ser un lugar de muchísimo frío. Sí. Y coincido contigo con que si realmente existe el infierno sería una separación de Dios, o sea, un lugar aislado, un lugar con falta de luz. Sí, eso lo dijo Juan Pablo II, ¿eh? Bien, pues sí. El problema, ya desde la visión ya católica, porque claro, para centrarnos en Fátima tenemos que irnos más al lado católico. Si Juan Pablo II nos dice que no existe el infierno. No dijo exactamente que no existe el infierno. Dijo el infierno no es un lugar, sino, vino a decir, es una separación de Dios. Bien. Y el Papa actual, sin embargo, ha dado otra versión, ¿no? Sí, dijo hace relativamente poco, el infierno existe y que es eterno. Bien, entonces el problema que se nos plantea es que cuando habla el sumo pontífice, sobre todo en cuestiones teológicas, en cuestiones de fe, se supone que habla por boca del Espíritu Santo. Entonces, el problema que tenemos es que ahora mismo pues no tenemos muy bien a qué atenernos, no tenemos una visión clara de si existe el infierno y de cómo es. Luego, por otra parte, la figura del demonio en el mensaje de Jesús está bastante clara, porque él habla en bastantes ocasiones de él, por ejemplo, cuando está tentado, cuando se va a hacer el retiro en el desierto. Sí. Y siempre en las enseñanzas que nos enseña Jesús, nos da un camino a seguir de cómo llegar al Padre, ¿no? Hay que seguir un modo de vida, hay que tener una moral, etcétera. Bien, las personas que no siguen ese camino, no estoy hablando de personas que no sean católicas, ojo, sino que moralmente o éticamente no sea lo más correcto posible. Las personas que son malas, por así decirlo, deben de ir al final de sus vidas, si aceptamos que existe la vida espiritual, deben de ir a parar a algún lugar. Bien, si tú me dices, Santiago,
que el infierno no existe porque un Dios que es tremendamente bondadoso no puede permitir un infierno. Entonces, ¿dónde irían a parar? ¿A un purgatorio? Me lo preguntas con respuesta. Bueno, vamos a ver. Bueno, que soy un poco malo, perdóname. No. De momento Santiago no ha estado allí, ¿eh? o sí, porque o ya sí, verás. ¿quién sabe? Te lo digo porque, por ejemplo, dentro del hinduismo, dentro del hinduismo y del budismo, más de uno se va a sorprender, seguro. Sí que se acepta la existencia de un infierno, pero con una matización muy importante. ¿Y cuál es esa matización? Se trata de un lugar, de purificación entre reencarnación y reencarnación. Es decir, que no es eterno. Este es un punto muy importante, porque aceptar la eternidad de las penas me parece una monstruosidad, no ya filosófica, sino teológica. Mira, te lo digo por lo siguiente, Santiago. Yo tengo mucha amistad con la superiora de un convento de aquí, de Clausura. Ahora mismo no puedo decir el nombre del convento. Esta superiora me comentaba, dice, mira, José Fernando, te lo digo de verdad, el convento tiene más de 500 años. Dice, pues en todo este tiempo te puedo decir, porque ha ido pasando de superiora en superiora, que cuando alguna de las hermanas moría con falta de hacer una promesa, o en fin, que no había muerto realmente limpia de corazón, se aparecía a las hermanas en el propio convento y solicitaba, pues, a lo mejor unas misas o poner unas candelarias, en fin, pero el caso es que se lo solicitaba, se lo rogaba, se presentaba el espíritu para, por favor, que hicieran eso por ella, porque no podía acceder, no podía llegar a Dios. Claro, esto es muy interesante. Esto sí se puede decir. Por eso es lo que yo te preguntaba, digo, entonces, ¿dónde están esas almas que están en tránsito? ¿Dónde quedan? Yo cito una frase de Jesús que también se puede extrapolar a otros maestros espirituales. La casa de mi padre tiene muchas moradas. Esas moradas son dimensiones, niveles diferentes. Yo estoy convencido, y es una opinión personal y una creencia, que en efecto, por supuesto que hay una vida después de la muerte, lo tengo clarísimo. Y en segundo lugar, que cada uno va a donde le corresponde según lo que haya hecho en la vida. Eso es cierto. Así lo creo yo. Yo entrevisté hace ya bastantes años, era un chaval, la primera vez que le entrevisté a Santiago Latorre, una persona que en su momento salió en televisión, en todas las emisoras de radio, incluso en prensa, y que posteriormente también le entrevisté en el año 2000 exactamente. Le he hecho varias entrevistas a lo largo de todos estos años. Bueno, pues él, que tuvo 2 ECMs, y además sobre todo la primera interesantísima, con unas vivencias espirituales tremendas, realmente interesante aquella entrevista que le hice, no por mí, sino por lo que él contó. Bueno, pues él, dentro de todo lo que vio en esa ECM, pasó por lo que él denomina una etapa infernal suave, y era, seguro describía, un desierto enorme, una tierra árida por completo, donde había, decía él, miles de seres como nosotros, personas, que iban vestidos como con harapos. Esto de los harapos no es nuevo para mí, porque más de una persona clarividente, hablo de clarividentes de verdad, que han podido acceder a esas otras dimensiones, supuestas, vamos a decirlo, pero bueno, estos harapos han sido vistos por más personas. En cuanto a almas que están en una situación de purga, de expiación, están ahí, sujetas a ese lugar, y Santiago Latorre veía que esas personas, esas almas, estaban ahí, que iban como arrastrándose, como de una forma totalmente desalentada, como si no pudieran salir de ese lugar, como si hubiera algo que les atase a ese desierto inmenso. Por lo tanto, sí que creo, en base a la casuística, a las experiencias que hay, en este caso de ECMs, yo sí que creo que hay lugares o dimensiones o niveles, llámese como se quiera, a las que sí que personas que no han tenido en su vida
un comportamiento muy ejemplar. Yo creo que aquí nadie se salva, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Bueno, hay una cosa que está clara y es lo que yo siempre he pensado, ¿no? Creo que al fin y al cabo nosotros cuando morimos accedemos al plano existencial que nosotros mismos creemos que merecemos. Estoy de acuerdo, Paco. Evidentemente, si uno es cristiano y piensa que no ha obrado bien, pues posiblemente tenga su propio infierno, ¿no? Que él tendrá que gestionar adecuadamente, porque según parece y por lo que podemos ver en la naturaleza, nada es eterno, incluso el estado que hay después de la vida. Sí. Entonces, por lo que intuimos en la naturaleza, comprobamos que todo tiene un principio y un fin. Lo que ocurre es que ese fin no tiene por qué ser un fin absoluto, ¿no? Es un fin de una etapa, es un fin de una dimensión, si queremos llamarlo así, ¿no? Dimensiones, es posible que también existan muchísimas dimensiones y no sé hasta qué punto una existencia humana es eterna, ¿no? Y se va perpetuando por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Yo tampoco creo que eso sea así. También es cierto que probablemente nosotros tengamos formas de perpetuarnos, pero que hasta ahora no hemos podido sacar el partido a ello. Hay muchas cosas que aún desconocemos. Tampoco sabemos si es posible que nuestra forma de perpetuarnos sea a través de nuestros hijos, evidentemente que lo es, y el tema está en que el ser humano tiene un problema bastante importante con este tipo de cosas, y es que necesita tener una conciencia para darse cuenta de todas estas cosas. Y lo mismo, esa conciencia nunca la vamos a tener. Entonces, también hay que ser un poco sensatos, ¿no? Pensar que hasta ahora lo que también nos hace fijarnos un poco en estas cuestiones es la propia experiencia y lo que nos rodea, ¿no? Yo, permitidme que quiero hacer una pregunta a Santiago. Sí. Bueno, como siempre me gusta comprometerlo. Antes temo tus preguntas a veces, Javier. habéis hecho alusión, tanto José Fernando como tú, de ambos papas, ¿no? El que se ha ido recientemente, el que tenemos ahora, que hablan del infierno. Como católico, por ejemplo, me posiciono como católico, ¿a quién tengo que hacerle caso? ¿Santiago? ¿Me preguntas si a Juan Pablo II o a Benedicto XVI? En lo referente al infierno. ¿Dónde me decanto? ¿Por qué? ¿Por uno, por otro? Y si lo hago, ¿por qué razón? Te voy a responder, y además muy brevemente. Y lo voy a hacer como estudioso, investigador y divulgador de la fenomenología paranormal. No me baso en este caso en la fe, ni mucho menos. Es mi opinión y como todas las opiniones dichas con respeto, son respetables. Si me preguntas cuál de los dos, en mi opinión, está más acertado y quién soy yo para juzgar a un papa, nada más y nada menos, nada más lejos de mi intención. Yo personalmente creo que, y en palabras del gran profesor Argumosa, si el mejor de los padres de la tierra, el mejor, imaginemos al mejor padre que pueda existir sobre la tierra, todos los padres, salvo que ese padre esté loco o tenga alguna enfermedad mental, o sea deforme psíquicamente, si es incapaz ese mejor padre de la tierra de a uno de sus hijos hacerle que sostenga durante 3-4 segundos una brasa de una hoguera con sus dedos, ¿cómo Dios, siendo infinitamente misericordioso, va a permitir un tormento eterno? Aquí hay que hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo con esto, sino todo lo contrario, y te respondo, Javier, no estoy diciendo que las faltas, lo que se conoce dentro del hinduismo, del budismo, generar karma negativo, porque hay karma positivo y negativo, es decir, un pecado, en definitiva, una transgresión de la ley de Dios, si esa transgresión no va acompañada después de arrepentimiento y de un cambio de conducta, tiene su correspondiente efecto, porque todo efecto tiene su causa. Es decir, que como decía Santa Teresa de Jesús, de Dios nadie se ríe. Esto es cierto, esto así lo creo. Pero pensar que existe un lugar, o llámese estado, es que me da igual, pero que sea eterno, yo evidentemente, Javier, me quedo con la posición de Juan Pablo II. La veo mucho más coherente, más acertada a lo que la propia razón nos dice, de que un Dios infinitamente amoroso no puede condenar por toda la eternidad, ya sin ningún tipo de oportunidad, a un lugar de penas eternas. Yo sin duda me quedo con la opinión
de Juan Pablo II, pero respeto el magisterio de la Iglesia, como no, y respeto la opinión del actual Papa Benedicto XVI. Yo te agradezco. Espero haberte respondido. Te agradezco esa respuesta, pero me llama mucho la atención que Santiago no ahonde, por ejemplo, en esa discrepancia, en esa división de opinión de un Papa y de otro, cuando los dos han sido, uno de ellos sigue siéndolo, el máximo exponente de la Iglesia Católica. Bueno, pero hay un matiz que hay que resaltar aquí, y es un dato importante, Javier, y es que anteriormente el señor Ratzinger, para que nos acordemos de él, de quién era antes este señor, para hay algunos que habrán llegado tarde y no sabrán que este cardenal era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Así era. Pues así era, ¿no? Sí. Y en ese momento, fíjate que vamos a retrotraernos... Sí, porque para ser papa ha dejado de serlo. Claro, efectivamente, hay que hacer memoria ahora de lo que decía por aquel entonces. Y por aquel entonces Ratzinger mantenía que existían dos fórmulas en que la Iglesia hacía públicos sus secretos, ¿no? Y una era la convencional antropológica, para que un poco los creyentes tuvieran cierto apego a la fe, pero había una interna que se quedaba para ellos. Con lo cual, él ya estaba reconociendo en esa encíclica sobre la Congregación de la Doctrina de la Fe, ya estaba reconociendo que la Iglesia mantenía cosas ocultas que solo estaban al alcance de los estudiosos. Sí, y algo más interesantísimo, evidentemente. Pero algo más, decía Javier, y muy acertadamente, ¿cómo es posible, no, que Santiago, en la respuesta que he dado, pues no haya aludido, no, a esa relación entre Benedicto XVI, entonces cardenal Ratzinger, y Juan Pablo II, Papa por aquel entonces? Claro. Una relación muy estrecha entre ellos. Y bueno, pues lógicamente... Y peliaguda, claro, parece ser que estaban muy encontrados en algunas cosas, ¿eh? Claro, pero lo que voy es que, sin embargo, y hemos asistido hace apenas unos días, pues está en proceso de beatificación. Y quien está potenciando eso, pues lógicamente, es la Iglesia Católica. Hombre, claro, ese es el parque de atracciones al que yo hacía referencia anteriormente. Por lo tanto, es decir, Juan Pablo II dice que el infierno no es un lugar, a pesar de la visión de Fátima, de los niños, sino que es un estado de separación de Dios voluntario, de alguien que reiteradamente y definitivamente decide alejarse de Dios. Esto es lo que a grandes rasgos dijo Juan Pablo II en el 99, si no recuerdo mal, o en el año 2000, 99 o 2000. Y sin embargo nos encontramos con la segunda opinión, años después, de alguien que está y que quiere, lógicamente, y creo que merecidamente, elevar a los altares al que fue Papa, Juan Pablo II, quien negaba que fuese un lugar de tormentos, de llamas y demás, como así se ha mantenido durante siglos, ¿no? El infierno. Estamos en los últimos 5 minutos, José Fernando. Sí, lo único que quería decir es que, como Paco le ha metido caña fuerte al Vaticano, que hay que recordar que el Vaticano también es un Estado. Y entonces, claro, necesitan personas que como tales defiendan a un Estado físico de la Tierra, aparte de lo que ya sea. Y que a Paco ya no le dejan entrar allí a ninguna atracción. Va a ir al infierno de cabeza. No pienso ir. A ninguna atracción puede llegar. Se me ha perdido lo segundo que quería ya preguntar para concluir con Santiago. Santiago, si hay, como dice Paco, una segunda opinión del equipo de teólogos en el Vaticano sobre lo que podría ser el infierno, ¿por qué se la guardan para sí? ¿Por qué no la hacen pública? Yo no lo sé. Yo no sé si se la guardarán para sí o no. Lo que sí sabemos es que la existencia del infierno es al igual que la existencia del diablo, porque el diablo, tema del que hemos hablado en este programa, creo que muy interesante además, implica infierno. El diablo implica infierno. Entonces, mantener esto no se mantiene ahora. Esto se viene manteniendo desde el principio, desde los orígenes del cristianismo, porque es verdad que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se menciona, no solamente por supuesto al diablo, que ya vimos en su momento que sí, sino que también se menciona con diferentes nombres. Se menciona, en palabras de Jesús, se menciona la gehenna de fuego,
se menciona el infierno, dicho literalmente, el horno ardiente, con diferentes nombres, pero Jesús se está refiriendo a un lugar. ¿Lo dijo porque realmente es así, porque existe, o lo dijo como enseñan los maestros espirituales, los grandes maestros espirituales, con metáforas, con simbolismos, adaptándose a la mentalidad de aquellos hombres y de aquella época y de aquella cultura? Vale, hay un dato que, fíjate, a mí siempre me ha sorprendido. Cuando hablamos y hacemos el especial siempre de Semana Santa, salen a colación algunos temas interesantes, ¿no? Y las palabras de Cristo, esas palabras de Cristo que decía que mi reino no es de este mundo, fíjate que a mí siempre me ha producido la sensación de que realmente Él vino al infierno a intentar convencernos de que había un mundo mejor. Yo pensaba, Santiago, que iba a decir que mi reino no es de este mundo, como diciendo, mi reino es de otros mundos, ¿no? Claro, no, pero es verdad. Sí, a mí siempre esas palabras de Jesús me han dado a entender que realmente Él estaba advirtiéndonos o diciéndonos que esto estaba muy mal y que era lo peor que nos podía pasar y que después de esto había algo mejor. Sí. Estamos ya a punto de terminar. Una pena porque siempre estos asuntos yo creo que traen sobremanera no solamente a nosotros sino a los oyentes, pero no me gustaría, si es posible, que sea una respuesta no muy extensa, pero ya que hablamos del infierno, aquellos que caen en el infierno, Santiago, ¿tienen la posibilidad de salir de él? Es decir, ¿tienen la posibilidad de conseguir el perdón? Desde el punto de vista cristiano, no, en absoluto. Claro, es contradictorio a la fe. En absoluto. Es contradictorio a la fe. Cuando una persona muere, según el magisterio, tiene, hasta hace no demasiado tiempo, 4 destinos. El limbo ya sabemos que afortunadamente, ha ocurrido lo que ha ocurrido. Digo afortunadamente porque... Eso me hace muchísima gracia. Pero, claro. Perdóname, yo no quiero bromear con esto, para nada, pero ¿no existe, por ejemplo, el indulto y por buen comportamiento tampoco pueden salir de ahí? No, según la teología, y según, no ya la teología, según el magisterio, el destino del alma es o bien el cielo, la bienaventuranza eterna, que solamente van a él las personas que mueren sin pecado. Luego tenemos el purgatorio. El purgatorio se sigue manteniendo como realmente otro destino del alma, posible destino del alma. O sea, es una orden dictatorial. Bueno, sea como fuere, se tiene que cumplir. Realmente lo del purgatorio, que los protestantes, leía no hace demasiado tiempo, no aceptan el purgatorio, no creen en ese purgatorio. A ese purgatorio van las personas o las almas de personas que han muerto en pecado venial. Se produce una expiación, una purga, de ahí viene lo de purgatorio, y cuando están limpios de pecado, entonces ya pueden acceder al reino de los cielos. Pero el infierno no. El infierno es un lugar de pena eterna. Es decir, la persona que muere en pecado mortal va al infierno y ya no hay remisión, ya no hay posibilidad de perdón, ni de indulto, ni absolutamente de nada. Es para siempre, y esto no lo digo yo, lo dice el magisterio, que cualquiera pues puede leer en cualquier catecismo. Pues curiosamente eso es lo que ordenó, lo que indicó en este caso la Virgen de Fátima, un lugar donde ya una vez dentro nadie puede salir. Bueno, Santiago, sabes que siempre es una alegría y un placer el tenerte con nosotros. Para mí también, Javier. Menudo tema. Y yo creo que esto siempre se hace, no un tema, sino un temazo, y sobre todo hablando contigo. Y hoy también tenemos la oportunidad de estar todo el equipo al completo, con lo cual siempre las opiniones tan buenas como hace Paco Buitrago, tan acertadas, y de José Fernando Caballero. ¿Algo quería decir? Una alegría compartir con vosotros estos minutos de radio. Que venga. Dice José Fernando que vengas, dice. Pues ya te dije por teléfono que voy a ir pronto, muy pronto, a visitaros. ¿Sí? Me vais a tener ahí, no os vais a librar de mí, A ver si es verdad. No. Del infierno no lo sé, pero de mí no os vais a librar. Y un día tenemos que decir nosotros el secreto que tenemos. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.